buenos días. El día de hoy quiero compartir una actividad creada con GeoGebra para determinar el mínimo o máximo relativo de una función. En esta actividad observemos, aquí tenemos una función f de x, ¿no? El cual, según la gráfica de la función, presenta un mínimo relativo. Ahora, bueno, ¿en qué consiste? Bueno, el alumno debe identificar dónde se encuentra el extremo relativo. Bueno, con el alumno entonces puede mover el punto A hasta de ubicarlo en el mínimo relativo. Bueno, entonces el alumno se va moviendo hasta que lo identifica. Bien, una vez identificado, bueno, acá en el lado izquierdo podemos introducir los valores del punto crítico y del extremo relativo. En este caso, de la gráfica nosotros podemos observar que el punto crítico ocurre para x igual a 3. Y en este caso, bueno, reemplazando el extremo relativo viene a ser la función en 3, que gráficamente observamos que es menos 4. Una vez identificado el valor, ¿no?, el valor crítico y el extremo relativo de la gráfica de la función, entonces aquí el alumno debe seleccionar, bueno, quién es el mínimo relativo o quién es el máximo relativo. Bueno, como de la gráfica nosotros observamos que en el punto A está el punto crítico y el mínimo relativo, entonces seleccionamos esta opción. Es cierto que acá el alumno puede seleccionar varias opciones, pero la respuesta correcta es f de 3 igual a menos 4. Ya en otra actividad, bueno, aquí le pondré una felicitación cuando el alumno elige correctamente. Bien, esta actividad se puede replicar varias veces, es decir, haciendo clic en el botón reinicio puedo generar yo otra actividad, ¿no? Bien, ahora vamos a resolver este caso analíticamente también, pero por lo pronto vamos colocando los datos. Para este problema en particular, el valor crítico no está aquí, o sea, ocurre para x igual a 2. El extremo relativo ocurre para, bueno, sería igual a 1, o sea, f de 2 igual a 1. Y este de acá sería un máximo relativo. Bien, vamos a resolver analíticamente este caso, ¿correcto? Entonces, la función a utilizar, menos x cuadrado más 4x menos 3, y con esa función vamos a determinar que efectivamente en x igual a 2 hay un máximo relativo utilizando la teoría del cálculo diferencial. Bien, entonces ahora vamos a desarrollar el problema analíticamente. La función a utilizar es f de x igual menos x al cuadrado más 4x menos 3. Determinación del punto crítico. Tomamos entonces la derivada de la función f en x. La derivada de menos x cuadrado menos 2x más la derivada de 4x, 4, y la derivada de menos 3, 0. Ahora planteamos la ecuación derivada igual a 0. Resolvemos. Bien, resolviendo esta ecuación obtenemos que x es igual a 2. Entonces este es el punto crítico. Bien, una vez determinado el punto crítico, ¿quién es el posible extremo relativo? Pues f de 2. F en el punto crítico. Y bueno, reemplazamos en la función, el cual será entonces menos 2 al cuadrado más 4 por 2 menos 3. Esto entonces es igual a menos 4 más 8 menos 3, y eso es igual a 1.
Bien, ahora, ¿cómo determinamos que este señor f de 2 igual a 1 es el mínimo o máximo relativo? Pues vamos a usar el criterio de la segunda derivada. Bien, entonces para ello tomamos derivada de la función f, segunda derivada, primera derivada, segunda derivada. Entonces derivamos la primera derivada. Y bien, al derivar entonces sería la derivada de menos 2x menos 2 y la derivada de 4, 0. Bien, bueno, la derivada es constante, entonces esto significa que la derivada en el punto crítico sigue siendo menos 2. Y aquí concluimos. Entonces, ¿qué dice el criterio? Como la segunda derivada en el punto crítico, en este caso salió negativo, entonces el criterio me dice que la función evaluada en 2, que salió 1, es el máximo relativo. Y con esto concluye esta pequeña aplicación del extremo relativo, ¿no? De las derivadas, ¿no? Cómo determinar el mínimo o máximo relativo, y hemos acompañado de un aplicativo GeoGebra que nos ayuda a que nuestros alumnos comprendan cómo se determina gráficamente el mínimo o máximo relativo, ¿no? Cómo determinarlo, y analíticamente cómo es que corroboramos este hecho. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias.